La ambulancia se detuvo con un frenazo brutal frente a las puertas de emergencias. Dentro, una mujer sostenía a su hija de 5 años que convulsionaba entre sus brazos, con los labios volviéndose azules y la mirada perdida. Lo que esta madre no sabía era que el médico que estaba a punto de salvar a su hija era el mismo hombre que la había abandonado embarazada 6 años atrás, y que nunca supo que tenía una hija. Antes de continuar con esta historia que cambiará todo lo que crees saber sobre el destino y las segundas oportunidades, dime, ¿desde dónde me estás escuchando y qué hora es allí en este momento? 3 horas antes, Elena Ramírez estaba en su pequeño apartamento del barrio La Esperanza, preparando el desayuno para Sofía mientras revisaba por tercera vez su cartera vacía. Quedaban exactamente 17 pesos, suficiente para el autobús de mañana al trabajo, pero no para el pan que Sofía había pedido esa mañana con esos ojos grandes y confiados que partían el alma de Elena cada vez que no podía darle lo que necesitaba. Elena había aprendido a sobrevivir con casi nada. A sus 28 años, había vivido más vidas que la mayoría de las personas en toda su existencia. Trabajaba 12 horas diarias limpiando oficinas. Llegaba a casa con las manos agrietadas y la espalda destruida, pero siempre con una sonrisa para Sofía. Siempre fingiendo que todo estaba bien, que mañana sería mejor, que el dinero llegaría. Pero esa mañana Sofía no quiso desayunar. Dijo que le dolía la cabeza. Elena tocó su frente y sintió el calor abrasador de la fiebre. No era la primera vez. En los últimos 2 meses, Sofía había tenido fiebre recurrente, cansancio inexplicable, moretones que aparecían sin razón. Elena la había llevado a la clínica comunitaria 3 veces, y 3 veces le dijeron lo mismo. Virus estacional, dale acetaminofén, que descanse, pasará pronto, pero no pasaba. Y Elena lo sabía en lo profundo de su ser, en ese lugar oscuro, donde las madres guardan sus peores miedos. Algo estaba terriblemente mal con su hija. Mientras Sofía yacía en el sofá con la mirada vidriosa, Elena llamó nuevamente a la clínica. La recepcionista, con esa indiferencia burocrática que destroza esperanzas, le dijo que no había citas disponibles hasta dentro de 2 semanas. Elena suplicó. Explicó los síntomas. Describió los moretones nuevos que habían aparecido esa misma mañana en los brazos de Sofía, como manchas violetas de tinta extendiéndose bajo su piel. Señora, sin seguro médico privado, esto es lo mejor que podemos ofrecerle, respondió la voz al otro lado de la línea antes de colgar. Elena se quedó mirando el teléfono en su mano, sintiendo cómo la impotencia le apretaba el pecho como un puño de hierro. Había tantas cosas que quería gritar, tantas injusticias que quería denunciar, pero en ese momento solo podía pensar en Sofía. Solo en Sofía. Entonces su hija comenzó a convulsionar. Elena nunca había visto algo así. El cuerpecito de Sofía se tensó como una cuerda a punto de romperse, sus ojos se pusieron en blanco y un sonido gutural inhumano salió de su garganta. Elena corrió hacia ella, la tomó en brazos, gritó su nombre una y otra vez, pero Sofía no respondía. Solo temblaba, sacudiéndose en espasmos violentos que parecían querer arrancarla del mundo. Sin pensarlo 2 veces, Elena salió corriendo del apartamento con Sofía en brazos. Bajó las escaleras de 3 en 3, casi cayéndose, sin importarle nada más que llegar a la calle. En la esquina, vio un taxi. Se lanzó frente a él, obligándolo a detenerse con un frenazo que dejó marcas de neumáticos en el asfalto. ¡Hospital! ¡Ahora!, gritó Elena mientras subía con Sofía, cuyo cuerpo seguía convulsionando con menos intensidad pero de forma más aterradora, como si estuviera apagándose lentamente. El taxista, un hombre mayor con arrugas profundas alrededor de 1960, los ojos que habían visto demasiado sufrimiento en esta ciudad, pisó el acelerador sin hacer preguntas. Conocía esa mirada en los ojos de Elena. La mirada de una madre enfrentando lo inimaginable. Durante los 20 minutos más largos de su vida,
Elena sostuvo a Sofía contra su pecho, sintiendo cómo las convulsiones se espaciaban pero sin desaparecer completamente. Le cantaba canciones de cuna que Sofía amaba. Le acariciaba el cabello empapado en sudor. Le prometía que todo estaría bien, que mamá estaba aquí, que nunca la dejaría sola. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Elena podía sentir cómo Sofía se enfriaba en sus brazos, cómo su respiración se volvía más superficial, cómo la vida parecía estar escapándose de ella gota a gota. El taxi se detuvo frente al Hospital Central San Rafael, el hospital más grande y prestigioso de la ciudad, pero también el más caro. Elena no tenía seguro, no tenía dinero, no tenía nada, excepto a su hija muriendo en sus brazos. Corrió hacia las puertas de emergencias mientras el taxista le gritaba que no había pagado, pero otro vistazo a Sofía lo hizo callarse y acelerar, para marcharse, sabiendo que ese viaje nunca sería cobrado. Las puertas automáticas se abrieron y Elena entró gritando: «¡Mi hija! ¡Por favor, ayuden a mi hija!». El área de recepción estaba llena de gente, personas con heridas menores, con dolor de estómago, con fracturas simples, todos esperando su turno con la paciencia resignada de quienes saben que el sistema médico no está diseñado para salvarlos rápidamente, sino para procesarlos eficientemente. Pero cuando vieron a Elena con Sofía en brazos, el silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Todos podían ver lo que Elena veía, una niña pequeña al borde de la muerte. Una enfermera apareció de inmediato, tomó a Sofía de los brazos de Elena y la colocó en una camilla que apareció de la nada. Comenzó a hacerle preguntas rápidas a Elena mientras otras enfermeras rodeaban a Sofía, verificando sus signos vitales, insertando vías intravenosas, conectando monitores que comenzaron a emitir pitidos alarmantes. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Tiene alguna condición preexistente? ¿Está tomando algún medicamento? ¿Tiene seguro médico? Elena respondía lo más rápido que podía, pero cuando llegó la última pregunta, su voz se quebró. No, tengo seguro. Pero por favor sálvenla. Haré lo que sea. Pagaré de alguna manera. Solo, por favor. La enfermera intercambió una mirada con sus compañeras. Una mirada que Elena conocía demasiado bien. La mirada que dice: esto va a ser complicado. Pero antes de que pudieran decir algo, una voz resonó desde el pasillo. ¿Qué tenemos aquí? Elena levantó la vista y vio a un hombre acercándose con pasos rápidos y seguros. Vestía una bata blanca inmaculada, tenía el cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás y caminaba con la autoridad de alguien que está acostumbrado a que sus palabras se conviertan en acciones inmediatas. Aparentaba unos 50 años, tal vez 55, con una mandíbula fuerte y ojos que parecían poder diagnosticar enfermedades con solo mirarlas. «Doctor Méndez», dijo una de las enfermeras con evidente alivio. «Niña de 5 años, convulsiones recurrentes, fiebre persistente, moretones inexplicables, llegó hace 2 minutos en brazos de su madre». El doctor Méndez se acercó a la camilla y comenzó a examinar a Sofía con movimientos precisos y experimentados. Sus dedos palpaban, sus ojos observaban, su mente procesaba información a una velocidad vertiginosa. Pero entonces algo cambió en su expresión. Algo casi imperceptible, pero Elena lo vio. Una fracción de segundo donde el profesionalismo dio paso a algo más profundo, algo personal. Elena observaba al médico trabajar en su hija, y algo en él le resultaba perturbadoramente familiar. La forma en que inclinaba la cabeza al concentrarse, el pequeño gesto que hacía con la mano cuando estaba pensando, pero no podía ubicarlo. Su mente estaba demasiado enfocada en Sofía como para procesar cualquier otra cosa. El doctor Méndez levantó la vista hacia Elena por primera vez desde que había llegado, y sus ojos se encontraron, y en ese momento el tiempo se detuvo.
Los ojos de Elena se abrieron como platos. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Sus piernas amenazaron con ceder bajo su peso, porque estaba mirando directamente a los ojos de Rodrigo Méndez, el hombre que había amado con cada fibra de su ser 6 años atrás. El hombre que le había prometido un futuro juntos. El hombre que la había dejado cuando más lo necesitaba. El hombre que nunca supo que estaba embarazada. Rodrigo la miraba, con la misma expresión de shock absoluto. Sus manos se habían congelado sobre el cuerpo de Sofía. Su rostro había perdido todo el color. Sus labios formaron un nombre que no había pronunciado en 6 años. ¿Elena? Pero no había tiempo para reencuentros emocionales. Sofía empeoró repentinamente. Los monitores comenzaron a emitir alarmas ensordecedoras. Su presión arterial cayó en picada. Su nivel de oxígeno descendió peligrosamente. Rodrigo recuperó su compostura profesional con un esfuerzo visible. Llévenla a la UCI inmediatamente. Necesito un panel completo de sangre, conteo de células, función hepática y renal. Ahora, las enfermeras comenzaron a mover la camilla hacia el elevador. Elena intentó seguirlas, pero una mano firme la detuvo. Era Rodrigo. Tú te quedas aquí. Necesito hablar contigo en cuanto estabilice a... Hizo una pausa, y Elena vio cómo su garganta se movía al tragar con dificultad. A tu hija. ¿Cómo se llama? Sofía. Susurró Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Se llama Sofía. Rodrigo asintió lentamente, y algo pasó por sus ojos que Elena no pudo descifrar. Luego se dio la vuelta y siguió la camilla hacia el elevador, dejando a Elena sola en el pasillo, temblando, llorando, y preguntándose cómo era posible que el destino pudiera ser tan cruel y tan perfectamente sincronizado al mismo tiempo. Los siguientes 40 minutos fueron una tortura. Elena esperaba en una sala pequeña y estéril que olía a desinfectante y desesperación. Caminaba de un lado a otro, se sentaba, se levantaba, rezaba aunque no había rezado en años. Hacía promesas a un Dios que había dejado de escuchar sus súplicas hace mucho tiempo. Finalmente, la puerta se abrió y Rodrigo entró. Se había quitado los guantes y la bata quirúrgica, pero sus ojos mostraban el cansancio de alguien que acababa de librar una batalla intensa. «Está estable», dijo inmediatamente, y Elena sintió cómo el aire volvía a sus pulmones. «Pero necesito hacerte algunas preguntas, Elena, y necesito que seas completamente honesta conmigo». Elena asintió, incapaz de hablar. Rodrigo se sentó frente a ella y sacó una tableta con los resultados preliminares de los análisis de sangre de Sofía. Los síntomas que describes: fiebre recurrente, moretones espontáneos, fatiga extrema y ahora convulsiones. Todo apunta a una condición hematológica grave, posiblemente leucemia. La palabra cayó sobre Elena como un yunque. Leucemia, cáncer. Su hija tenía cáncer. Pero necesito confirmar con más pruebas, continuó Rodrigo, manteniendo su tono profesional, aunque Elena podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente. Y necesito saber su historial médico completo, antecedentes familiares, todo. Elena respiró profundamente. Era el momento de la verdad, el momento que había temido y soñado durante 6 años. Rodrigo, dijo con voz temblorosa pero firme. Sofía cumplió 5 años hace 3 meses. Nació exactamente 9 meses después de que nos separamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena vio cómo la información procesaba en la mente de Rodrigo. Vio el momento exacto en que la comprensión llegó. Vio cómo sus ojos se abrieron, cómo su mandíbula se tensó, cómo su respiración se volvió irregular. ¿Estás diciendo que...? No pudo terminar la frase. Sofía es tu hija, Rodrigo, nuestra hija.
Rodrigo se levantó de la silla tan bruscamente que ésta cayó hacia atrás con un estruendo. Se alejó de Elena, pasándose las manos por el cabello, respirando con dificultad. Elena podía ver la tormenta de emociones cruzando por su rostro. Shock, incredulidad, ira, dolor, confusión. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su voz era apenas un susurro, pero cargado de tanto dolor que Elena sintió como si la hubieran golpeado. ¿Cómo pudiste ocultarme que tengo una hija durante 5 años? Elena se levantó también, enfrentándolo con toda la dignidad que pudo reunir. Intenté decírtelo. Fui a tu apartamento 2 semanas después de que terminamos, pero tu madre me recibió en la puerta y me dijo que ya no vivías allí, que te habías ido a Estados Unidos a hacer tu residencia médica. Me dijo que no te molestara, que habías dejado muy claro que querías un nuevo comienzo sin nada ni nadie de tu pasado. Mi madre nunca me dijo que fuiste a buscarme, dijo Rodrigo con voz estrangulada. No me sorprende. Tu madre nunca me consideró suficiente para ti. Una chica pobre del barrio, sin educación universitaria, trabajando en empleos de limpieza. No era exactamente la nuera que soñaba para su hijo millonario. Rodrigo cerró los ojos y Elena vio cómo una lágrima rodaba por su mejilla. Podría haberla conocido, podría haber estado allí cuando nació, podría haber sido su padre. Y yo podría haber tenido ayuda, respondió Elena, sintiendo cómo su propia ira comenzaba a surgir después de años de estar enterrada. Podría no haber tenido que trabajar 3 empleos mientras estaba embarazada. Podría haber llevado a Sofía al médico cada vez que se enfermó en lugar de esperar que los síntomas desaparecieran porque no podía pagar una consulta. Podría haber detectado esto antes, Rodrigo, mucho antes. El peso de esas palabras los golpeó a ambos simultáneamente. La culpa, la responsabilidad compartida de no haber estado juntos cuando su hija más los necesitaba. Rodrigo se acercó a Elena lentamente. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Vamos a salvarla, Elena. No sé qué pasó entre nosotros, no sé cómo llegamos hasta aquí, pero esa niña de allá arriba es mi hija, y haré todo lo que esté en mi poder. Usaré cada recurso que tengo, moveré cielo y tierra si es necesario para asegurarme de que sobreviva. ¿Me entiendes? Elena asintió, sintiendo cómo un destello de esperanza comenzaba a brillar en la oscuridad que la había envuelto. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas médicas, consultas con especialistas y esperas agonizantes por resultados. Rodrigo había movido cielos y tierra para conseguir que los mejores oncólogos pediátricos del país revisaran el caso de Sofía. Había pagado personalmente cada prueba, cada medicamento, cada minuto de atención médica de su bolsillo sin permitir que Elena supiera exactamente cuánto estaba gastando. Las pruebas confirmaron lo que Rodrigo había temido. Sofía tenía leucemia linfoblástica aguda, un tipo agresivo de cáncer de la sangre, pero había sido detectado relativamente temprano, lo que significaba que tenía buenas probabilidades de sobrevivir con el tratamiento adecuado. El tratamiento: quimioterapia intensiva, hospitalizaciones prolongadas, medicamentos que costarían más de lo que Elena podría ganar en toda su vida. Rodrigo se encargó de todo sin vacilar. Estableció a Sofía en la mejor habitación privada del hospital. Contrató enfermeras privadas para que estuvieran con ella las 24 horas. Organizó un equipo completo de especialistas. Y cada vez que Elena intentaba hablar de dinero, de cómo pagaría todo esto, él simplemente decía: «Es mi hija, esto no es negociable». Durante esas primeras semanas críticas, Rodrigo y Elena pasaban prácticamente cada momento junto a la cama de Sofía. Al principio, la tensión entre ellos era palpable. Años de dolor no resuelto, de preguntas sin responder, de caminos separados colgaban en el aire como una niebla espesa. Pero Sofía tenía una manera de romper esas barreras sin siquiera intentarlo. Cuando despertó de su primer tratamiento de quimioterapia, débil pero consciente,
Miró a Rodrigo con esos grandes ojos marrones que eran exactamente iguales a los de él, y preguntó: ¿Eres tú el doctor bueno que mami dijo que me salvaría? Rodrigo tuvo que tragar el nudo en su garganta antes de poder responder: Sí, pequeña, soy yo, y voy a hacer todo lo posible para que te pongas mejor. ¿Me vas a poner inyecciones?, preguntó Sofía con preocupación. Algunas, admitió Rodrigo. Pero seré muy cuidadoso. Y puedes apretarme la mano tan fuerte como quieras cuando te duela. Sofía consideró esto por un momento. Luego extendió su pequeña mano hacia él. Está bien, pero tienes que prometerme que no me vas a mentir. Mami dice que los doctores buenos nunca mienten a sus pacientes. Rodrigo tomó su mano con la ternura de alguien sosteniendo algo infinitamente precioso y frágil. Te lo prometo, Sofía, nunca te mentiré. Y en ese momento, mirando a su hija por primera vez realmente como su hija, sintió cómo algo se rompía dentro de él y algo nuevo comenzaba a formarse en su lugar. A medida que pasaban las semanas, la dinámica entre los tres comenzó a cambiar. Rodrigo llegaba temprano cada mañana antes de sus rondas regulares para pasar tiempo con Sofía. Le leía cuentos, le traía sus comidas favoritas cuando podía comer, se sentaba con ella durante las horas largas y dolorosas de la quimioterapia. Elena observaba esto con una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud porque su hija finalmente estaba recibiendo el amor paterno que siempre había merecido. Dolor porque le recordaba todo lo que habían perdido, todas las posibilidades que nunca se materializaron. Una noche, mientras Sofía dormía después de un día particularmente difícil de tratamiento, Rodrigo y Elena se encontraron solos en la habitación. El silencio se extendió entre ellos, pesado con palabras no dichas. Finalmente, Rodrigo rompió el silencio. Cuéntame sobre ella, sobre todos los años que me perdí. Y Elena habló. Le contó sobre el embarazo solitario, trabajando hasta el último día posible porque no podía permitirse dejar de ganar dinero. Le contó sobre el parto, aterrador y doloroso, sin nadie sosteniéndole la mano excepto una enfermera desconocida que tuvo compasión de ella. Le contó sobre las noches interminables con un bebé que lloraba y lloraba mientras ella también lloraba, porque no sabía cómo ser madre, cómo hacer esto sola. Le contó sobre las primeras palabras de Sofía, sus primeros pasos, su primer día de escuela. Le contó sobre cómo Sofía preguntaba por su papá y cómo Elena le decía que su papá estaba lejos pero que la amaba mucho, una mentira piadosa que se sentía necesaria. Le contó sobre las noches en que no había comida suficiente y Elena se saltaba comidas para que Sofía pudiera comer. Sobre los cumpleaños celebrados con pasteles caseros baratos porque no podían permitirse nada más. Sobre los juguetes de segunda mano y la ropa heredada y las 1000 pequeñas humillaciones de la pobreza. Rodrigo escuchó todo con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Cuando Elena terminó, él dijo con voz quebrada: No sé cómo perdonarme por no haber estado allí, por todo lo que tuviste que pasar sola. No sabías, respondió Elena suavemente. Y yo debería haber intentado más fuerte encontrarte. Debería haber buscado otras formas de contactarte, pero estaba herida, asustada y orgullosa, demasiado orgullosa. Mi madre, dijo Rodrigo con amargura. Cuando vuelva a verla, vamos a tener una conversación muy seria sobre lo que hizo. Tu madre hizo lo que pensó que era mejor para ti, dijo Elena. Igual que yo hice lo que pensé que era mejor para Sofía. No podemos seguir culpando a otros por las decisiones que tomamos. Rodrigo la miró con algo parecido a la admiración. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando tuve que criar a una hija sola. La maternidad te cambia, te obliga a crecer de formas que nunca imaginaste. En las semanas que siguieron, mientras Sofía luchaba contra la enfermedad con una valentía que dejaba asombrados incluso a los médicos más experimentados, algo hermoso comenzó a florecer entre Rodrigo y Elena.
No era el amor apasionado e imprudente de su juventud, era algo más profundo, más maduro. Estaba construido sobre una base de dolor compartido, responsabilidad mutua y un amor incondicional por la pequeña niña que era la mejor parte de ambos. Rodrigo comenzó a compartir partes de su vida que nunca había compartido antes. Le contó a Elena sobre los años en Estados Unidos, estudiando hasta la extenuación, construyendo una carrera brillante, pero sintiéndose vacío por dentro. Le habló sobre las relaciones que había intentado tener, pero que nunca funcionaron, porque siempre había algo faltando, alguien que no podía olvidar. «Nunca dejé de pensar en ti», admitió una noche. «Intenté. Dios sabe que intenté. Pero siempre volvía a preguntarme qué hubiera pasado si me hubiera quedado, si hubiera luchado por lo nuestro en lugar de dejar que mi familia dictara mi vida». Elena tomó su mano, algo que se había vuelto natural entre ellos. No podemos vivir en el hubiera, solo podemos decidir qué hacer con el ahora. Y el ahora era complicado pero lleno de posibilidades. Sofía respondía bien al tratamiento. Su cuerpo, pequeño y fuerte, estaba luchando contra la enfermedad con cada fibra de su ser. Los médicos hablaban de remisión, de esperanza, de un futuro. Pero el camino no era fácil. Había días malos, días en que Sofía estaba tan enferma por la quimioterapia que apenas podía levantar la cabeza. Días en que Elena y Rodrigo se turnaban sosteniéndole el cabello mientras vomitaba. Días en que las infecciones amenazaban con complicar todo. Días en que el miedo amenazaba con ahogarlos. En uno de esos días particularmente oscuros, cuando Sofía había desarrollado una fiebre alta y los doctores estaban preocupados por una infección potencialmente mortal, Elena se derrumbó. Salió de la habitación y se deslizó por la pared en el pasillo, sollozando con una desesperación que había estado conteniendo durante semanas. Rodrigo la encontró así, hecha un ovillo en el suelo, temblando con la fuerza de su llanto. Sin decir nada, se sentó a su lado y la envolvió en sus brazos. Elena se aferró a él como a un salvavidas en un mar tormentoso. «No puedo perderla», sollozó Elena contra su pecho. «No puedo. Es todo lo que tengo. Es mi vida entera». «No la vas a perder», dijo Rodrigo con fiereza. «Te lo juro, Elena, no permitiré que pase. Haré lo que sea necesario». Y cumplió esa promesa. Cuando la infección de Sofía se resistió a los antibióticos estándar, Rodrigo consiguió medicamentos experimentales que no estaban disponibles en el país. Cuando el equipo médico sugirió esperar y ver cómo evolucionaba, Rodrigo intervino personalmente, ajustando tratamientos, consultando con expertos internacionales a mitad de la noche, usando cada gramo de su experiencia y recursos. La fiebre cedió. La infección retrocedió. Sofía sobrevivió otro día, otra semana, otro mes. Y en algún lugar durante esos meses de miedo y esperanza, de noches sin dormir y pequeñas victorias, Rodrigo y Elena se enamoraron nuevamente. O quizás nunca habían dejado de estar enamorados. Quizás solo habían necesitado perderse completamente para encontrar el camino de regreso el uno al otro. No fue dramático, no hubo grandes declaraciones o momentos de película. Fue en las pequeñas cosas, en la forma en que Rodrigo le traía café a Elena exactamente como le gustaba sin que ella tuviera que pedirlo. En cómo Elena ajustaba la almohada de Rodrigo cuando se quedaba dormido en la silla junto a la cama de Sofía. En las miradas compartidas sobre la cabeza de su hija, en las manos entrelazadas durante los momentos difíciles. Sofía, incluso en medio de su lucha contra la enfermedad, notó el cambio. Una tarde, mientras Rodrigo le leía un cuento y Elena trenzaba su cabello que estaba comenzando a crecer nuevamente después de caerse por la quimioterapia, Sofía interrumpió la historia para preguntar: «¿Doctor Rodrigo va a ser mi papá de verdad ahora?». Elena y Rodrigo intercambiaron miradas, sorprendidos. Rodrigo dejó el libro a un lado y tomó la mano pequeña de Sofía. «Sofía, yo siempre he sido tu papá.
desde el momento en que naciste, aunque no lo sabía. Y si tú quisieras, me encantaría poder ser tu papá no solo de verdad, sino también de nombre. ¿Te gustaría eso? Los ojos de Sofía se iluminaron con una alegría que no habían visto en meses. ¿Puedo llamarte papá entonces? ¿No solo doctor? Rodrigo tuvo que parpadear varias veces antes de poder responder, su voz gruesa con emoción. Me encantaría que me llamaras papá, mi amor. Papá, dijo Sofía, probando la palabra, saboreándola. Luego sonrió, esa sonrisa radiante que había iluminado la vida de Elena desde el día en que nació. Me gusta cómo suena. 3 meses después de esa conversación, Sofía estaba en 1960, remisión completa. Los médicos, incluido Rodrigo, eran cautelosamente optimistas. El pronóstico era bueno. Todavía necesitaría tratamiento de mantenimiento durante años, chequeos regulares, precauciones. Pero había derrotado a la muerte. Había ganado su vida de vuelta. El día en que Sofía recibió el alta del hospital fue un día de celebración y lágrimas de alegría. Elena empacó sus pocas pertenencias de la habitación que había sido su hogar durante meses, mientras Rodrigo llenaba los formularios de salida. Pero cuando llegó el momento de irse, surgió la pregunta inevitable. ¿A dónde irían? Rodrigo había preparado una respuesta. Había pasado semanas pensando en esto, planeando el momento perfecto. Pero no había momento perfecto, solo había ahora. Se arrodilló frente a Elena, tomando sus manos en las suyas mientras Sofía miraba con curiosidad desde su silla de ruedas. El hospital insistía en la silla de ruedas hasta la salida, aunque Sofía podía caminar perfectamente. Elena, comenzó Rodrigo, su voz temblando ligeramente. Estos últimos meses me han enseñado lo que realmente importa en la vida. No es el dinero, ni el prestigio, ni ninguna de las cosas que pasé años persiguiendo. Es esto, es estar aquí, con las personas que amo, con mi familia. Perdí 6 años con mi hija, 6 años que nunca podré recuperar, pero no quiero perder ni un día más. Y no quiero perderte a ti tampoco. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Cuando la abrió, reveló un anillo sencillo pero hermoso, una banda de oro blanco con un diamante pequeño pero perfectamente tallado. No, es el anillo que deberías haber tenido hace 6 años. No es lo suficientemente grande ni lujoso para compensar todo lo que has sufrido, pero es real como mi amor por ti. Elena, ¿te casarías conmigo? ¿Me darías la oportunidad de ser el esposo y padre que siempre debía haber sido? Elena miró el anillo, luego a Rodrigo, luego a Sofía, cuyo rostro estaba iluminado con la más pura felicidad. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero por primera vez en años, eran lágrimas de alegría pura y sin mezcla. Sí, susurró, su voz apenas audible, luego más fuerte. Sí, Rodrigo, sí. Rodrigo deslizó el anillo en su dedo y la besó mientras Sofía aplaudía y reía, el sonido más hermoso que cualquiera de ellos había escuchado jamás. 6 meses después, se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de la nueva casa que Rodrigo había comprado para su familia. Sofía fue la dama de honor. Su cabello había crecido lo suficiente para hacer una pequeña cola de caballo decorada con flores blancas que hacían juego con su vestido. La madre de Rodrigo asistió a la boda, aunque la tensión entre ella y Elena era palpable. Pero Rodrigo había dejado muy claro que Elena y Sofía eran su prioridad ahora, y que su madre necesitaba aceptar eso o arriesgarse a perderlo completamente. Había sido una conversación dolorosa pero necesaria, y aunque la relación seguía siendo tensa, al menos había un camino hacia la sanación. Durante los votos, cuando Rodrigo prometió amar, honrar y cuidar a Elena por el resto de sus días, agregó algo no planeado. Y prometo nunca volver a dejar que el miedo o el orgullo o las expectativas de otros me alejen de ti. Prometo estar aquí todos los días, en los buenos y en los malos momentos, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe.
Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió con sus propios votos. Prometo perdonar el pasado y construir un futuro contigo. Prometo que nuestra hija crezca conociendo a su padre, no como una historia que cuento, sino como una presencia constante en su vida. Prometo amarte, no por lo que tienes o lo que puedes dar, sino por quién eres y por el hombre en el que te has convertido. La recepción fue pequeña pero alegre. Amigos de Rodrigo del hospital se mezclaban con las pocas amigas que Elena había mantenido de su antigua vida. Sofía bailaba con una energía que contradecía completamente su reciente batalla contra la enfermedad, arrastrando a cada adulto a la pista de baile con la determinación característica de una niña de 5 años. Cuando llegó el momento del primer baile, Rodrigo sostuvo a Elena cerca mientras se movían lentamente al ritmo de una canción que hablaba de segundas oportunidades y amor redentor. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó Elena en voz baja. Todos los días durante 6 años, respondió Rodrigo. Pero nunca me atreví a esperar que realmente sucediera. ¿Crees que hubiéramos llegado aquí si Sofía no se hubiera enfermado? Era una pregunta difícil, pero Elena necesitaba saberlo. Rodrigo consideró esto cuidadosamente antes de responder. No lo sé. Quizás el destino necesitaba sacudirnos violentamente para hacernos prestar atención a lo que realmente importa. Quizás necesitábamos casi perderlo todo para apreciar lo que teníamos. No me alegra que Sofía tuviera que sufrir. Nunca podría alegrarme de eso. Pero sí creo que todo lo que pasamos nos llevó exactamente a donde necesitábamos estar. Elena asintió, descansando su cabeza en el hombro de Rodrigo. Todavía me da miedo, admitió. Miedo de que la enfermedad regrese. Miedo de perderla. Miedo de perderte. Ese miedo nunca desaparecerá completamente, dijo Rodrigo, pero no tienes que enfrentarlo sola nunca más. Somos una familia ahora, y las familias enfrentan sus miedos juntas. Los años que siguieron no fueron perfectos. Sofía tuvo recaídas ocasionales que los aterrorizaban a ambos, pero cada vez su cuerpo luchaba de vuelta más fuerte. Elena tuvo que ajustarse a una vida completamente nueva, pasando de la pobreza a la abundancia, algo que trajo sus propios desafíos y culpas. Rodrigo luchó con la culpa de los años perdidos, compensando en exceso a veces, siendo sobreprotector, hasta el punto de que Elena tenía que recordarle que Sofía necesitaba respirar y crecer y cometer sus propios errores. Pero trabajaron en ello. Fueron a terapia, tanto individual como de pareja. Aprendieron a comunicarse, a perdonarse mutuamente y a sí mismos, a construir una vida basada no en lo que podría haber sido, sino en lo que era. Sofía creció siendo una niña extraordinariamente empática, probablemente moldeada por su experiencia temprana con la enfermedad y el sufrimiento. A los 10 años ya hablaba de convertirse en doctora como su padre, de ayudar a otros niños que estaban pasando por lo que ella había pasado. En el 10º aniversario de su boda, mientras celebraban en el mismo jardín donde se habían casado, Elena miró a su alrededor. A Rodrigo conversando animadamente con amigos, a Sofía ahora una preadolescente hermosa y saludable, a la vida que habían construido juntos desde las cenizas de sus caminos separados. Rodrigo se acercó, pasando su brazo alrededor de su cintura. ¿En qué piensas? En cómo casi perdemos todo esto, respondió Elena. En cómo un día terrible en un hospital se convirtió en el comienzo de nuestra segunda oportunidad. El destino tiene un sentido del humor peculiar, dijo Rodrigo. Pero estoy agradecido por cada giro del camino que nos trajo aquí. Esa noche, después de que todos se habían ido y Sofía estaba dormida, Elena y Rodrigo se sentaron en el porche, observando las estrellas como solían hacer cuando eran jóvenes y enamorados por primera vez. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Elena. Pasé años odiando mi vida, deseando poder cambiarlo todo, y ahora me doy cuenta de que cada momento difícil, cada lágrima, cada noche sin dormir, me llevó exactamente a donde necesitaba estar. No cambiaría nada,
porque cambiar algo significaría arriesgar no tener esto. Rodrigo la besó suavemente. Yo cambiaría una cosa. Hubiera querido estar allí desde el principio, no por mí, sino por ti, para que no hubieras tenido que cargar ese peso sola, pero tal vez necesitaba hacerlo sola, reflexionó Elena. Tal vez necesitaba aprender mi propia fuerza antes de poder ser verdaderamente igual a ti en esta relación. Tal vez tú necesitabas aprender humildad y lo que realmente importa antes de estar listo para ser el esposo y padre que eres ahora. Siempre buscando el lado positivo, dijo Rodrigo con una sonrisa. Esa es una de las 1000 razones por las que te amo. ¿Solo 1000? Bromeó Elena. Voy a necesitar que seas más específico. Y mientras reían juntos bajo las estrellas, con su hija durmiendo segura en su habitación, con un futuro lleno de posibilidades frente a ellos, ambos sabían una verdad fundamental. El amor no siempre llega cuando lo esperamos. A veces llega disfrazado de tragedia, envuelto en dolor, emergiendo de las cenizas de lo que pensábamos que éramos, para mostrarnos quiénes realmente podríamos ser. A veces, el amor es una segunda oportunidad. A veces es un milagro. Y a veces, solo a veces, es una madre desesperada llevando a su hija moribunda al único hospital que podría salvarla, sin saber que el doctor detrás de esas puertas era exactamente quien necesitaba encontrar. En el momento exacto en que más lo necesitaba, el destino, resultó ser, tenía su propio plan. Y aunque el camino había sido tortuoso y doloroso, los había llevado exactamente a casa. Años después, cuando Sofía estaba en la universidad estudiando medicina como siempre había soñado, escribió un ensayo sobre su experiencia con el cáncer y cómo había moldeado su vida. La última línea del ensayo decía: la enfermedad me quitó muchas cosas. Mi cabello, mi fuerza, meses de mi infancia, pero me dio algo invaluable. Me dio a mi padre, y le dio a mis padres el uno al otro. A veces, las peores cosas que nos suceden son en realidad el comienzo de las mejores cosas que nunca nos atrevimos a soñar. Elena lloró cuando leyó esas palabras, pero eran lágrimas de orgullo y gratitud. Rodrigo la abrazó, y juntos reflexionaron sobre el milagro improbable de su vida juntos, porque esa es la verdad sobre las segundas oportunidades. No siempre llegan de la manera que esperamos. A veces llegan envueltas en el peor día de tu vida. Pero si prestas atención, si tienes el coraje de aferrarte cuando todo parece perdido, pueden transformarse en el mejor regalo que jamás podrías haber imaginado. Esta historia te hace pensar: ¿cuántas segundas oportunidades dejamos pasar porque están disfrazadas de tragedias? ¿Cuántos finales felices perdemos porque no podemos ver más allá del dolor del momento presente? Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, me encantaría saber qué pensaste. Déjame un comentario compartiendo tu reflexión. Y si crees que alguien más necesita escuchar esta historia sobre esperanza, segundas oportunidades y el poder del amor que sobrevive incluso a la separación más dolorosa, considera suscribirte para más historias que te harán sentir profundamente. Gracias por estar aquí y por permitirme compartir esta historia contigo.